tal? Bendiciones, Libertad Espiritual y cada familia que nos está viendo y conectados en vivo de cualquier parte del mundo. Hoy estamos emocionados porque Dios tiene una palabra para nosotros y como siempre y cada noche quiero invitarte en este momento que mandes sus peticiones. Manda tu petición, comparte este video, haz like y queremos decirte que Dios está obrando en medio de este tiempo. Una de las frases que he estado diciendo las últimas semanas: Dios sigue siendo Dios. Diga conmigo: Dios sigue siendo Dios. Y quiero decirte que en esta noche no es la excepción. Esta noche es la noche que Dios ha preparado para ti. Y quiero decirte que Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere ministrar a tu corazón. Ahorita mismo toma la oportunidad. Manda tus peticiones. Queremos orar en el nombre de Jesús. Hay una oración que he estado orando últimamente y he estado meditando en esto. Es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y creemos que la voluntad de Dios va a prevalecer en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de todo lo que está pasando. Hay personas que están diciendo: ¿cómo es posible que todavía ustedes creen que Dios va a obrar? ¿Dónde está Dios? Algunos se están jactando y diciendo de que nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo. Personas que están atendiendo diciendo: nosotros somos los que estamos sanando a los enfermos. Pero quiero decirte algo: Dios está obrando en medio de este tiempo. Entonces en este momento me uno contigo. Manda tus peticiones, manda en este momento. Queremos orar por cada familia que está pasando por una necesidad. Hay familias que han perdido su trabajo y estamos orando que la provisión de Dios venga. Estoy hablando y declarando tu vida que la provisión de Dios vas a verla manifestarse en tu vida. Estoy hablando a cada enfermo que nos está viendo, escuchando. Estamos diciéndole que hoy es el día que el Señor ha preparado para ti. Por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. La voluntad de Dios es que podamos disfrutar los propósitos de Dios para nuestra vida. En este momento la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo mal que hay en tu ser. En este momento declaramos que hay sanidad entrando a las casas a través de estos medios. Estamos declarando que la mano de Dios está protegiendo tu casa. Estamos declarando que la mano de Dios, el poder de Dios se está manifestando en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, donde quiera que tú te encuentres. En este momento estamos pidiendo: Señor, manifiesta tu poder. Señor, obra a través de este tiempo. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Yo declaro sanidad sobre cualquier cáncer que tú tengas. Yo declaro sanidad sobre todo tumor que tú tengas. Declaramos sanidad de cualquier bacteria, cualquier virus que ha entrado a tu cuerpo. Le hablamos a ese virus en el nombre de Jesús, que se seque, que se deshaga, que se desaparezca. No tiene parte ni suerte en tu cuerpo. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay sanidad, porque hemos entendido que ese es el propósito de Dios, que la voluntad del cielo se cumple aquí en la tierra, y la mano protege a los justos, la provisión protege a los justos. Digan amén. Y estamos creyendo que la mano de Dios sigue obrando. Quiero decirte que en esta noche Dios quiere hablar a tu vida. Esta noche es la noche que Dios sigue obrando. Y quiero que ahí donde tú estás, tú levanta tus manos y haz esta declaración: yo soy sano por su palabra. Yo soy sano por fe. Yo soy sano porque Él ha declarado sanidad sobre mi cuerpo. Y toma este momento para respirar y decir: Señor, mis pulmones son sanos, mi pecho es sano, mi mente es sana, mi cuerpo, mi sangre es purificada en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, qué emoción tomar esta oportunidad. Y si es una oportunidad poder ministrar a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Y quiero que tú tomes tu Biblia, tomes tu libreta, ahí en tu momento donde tú estás tomando. Sabemos que tú podrías estar escuchando una palabra en cualquier media horita. Sabemos que hay bastante palabra sucediendo. Toda persona está transmitiendo en vivo. Pero gracias por ser fiel. Si eres miembro de esta iglesia, si
eres parte de Libertad Espiritual, gracias. Y aún si tú no lo eres y tú cada vez tú te conectas a nuestros servicios, gracias por ser parte, te bendecimos y nos sentimos honrados que podemos ministrar a tu vida. Y quiero decirle algo, gracias por cada persona que sigue sembrando a este ministerio, sigue creyendo con nosotros que Dios es bueno, y en medio de todo esto tú nos ayudas a que esto se haga posible en diferentes medios. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche quisiera hablarte un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. Y quisiera hablarte desde la perspectiva del reino de Dios, pero uno de los temas que creo que el Señor me ha puesto, tanto no nomás a mí, sino a la pastora Juanita, y creo que estamos orando como iglesia, es cómo confrontar el espíritu de miedo. Creo que en estos últimos tiempos y todo lo que está pasando, no es tanto el problema de que si ya es el tiempo de la venida del Señor, que lo creemos que Cristo vendrá por su iglesia. No es tanto el problema que si la economía se va a caer o qué va a pasar con la humanidad por este virus o esta pandemia, pero el espíritu que viene detrás de todo esto, y le llamo espíritu porque esto te roba la paz. Te roba la paz, te quita tu estabilidad emocional, mental. Algunos no han podido dormir en las últimas semanas, algunos están preocupados, pero quiero en esta noche confrontar algo y proféticamente y a la misma manera ministrar lo que Dios tiene para tu vida. Cómo ser libre del miedo. Cómo ser libre del miedo. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y si tú estás ahí y puedes ir a tu Biblia, Romanos 8, versículo 15. La Biblia nos dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mire lo que dice: espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, porque el miedo te esclaviza. El miedo te atormenta, el miedo te detiene. El miedo no solamente es una fobia, no solamente es una preocupación, sino se convierte en una atadura a través de un espíritu, porque esclaviza tu espíritu y no puedes recibir ni entender el propósito de Dios. Y todo hijo de Dios y toda persona que pertenece a su reino, Dios nos ha dado un espíritu de adopción en el cual nosotros clamamos a Él como Padre. Él es tu Padre y Él tiene interés. Entonces, en lo natural, un padre no va a permitir que su hijo le pasen ciertas cosas. Todo lo que puede hacer lo hace por beneficio y tal manera por protección. Pero yo lo sé que como papá de 4 hijos, como padres, hacemos todo lo posible por que nuestros hijos estén bien, no se preocupen qué van a comer. Todo buen padre hace esto. Y aún la Biblia dice que siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Entendemos que Dios, usted cree que en medio de todo esto, Dios va a permitir que usted se quede sin comer. Dios va a permitir que todo esto venga y destruya su casa. Creemos que todo Dios tiene un plan en medio de todo esto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. En la Nueva Traducción Viviente dice la Biblia: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Quiero decirte esto: el temor no es de Dios. El único temor que tú y yo debemos de tener es el temor a Dios, no el miedo a Dios. Yo creo que eso es uno de los temas más momentos polémicos,
Porque mucha gente le tiene miedo a Dios y no teme a Dios. Yo sé que cuando estaba creciendo, cuando era joven en la adolescencia, nos infundían, la iglesia por mucho tiempo, la religión infunde miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no vas a hacer otro, eso te va a pasar, eso va a suceder. Y la realidad es que mucha gente tiene miedo de Dios, pero no le tiene respeto a Dios. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. En otras palabras, el temor no es de Dios. Dios no te lo dio. ¿Por qué es que tú tienes el temor? ¿Cómo es que el temor entró a tu vida? Alguien diga amén, porque eso está poderoso. Que cómo es que esto se apoderó para robarte la fe, la esperanza, todo lo que tú tienes. Y dice, y timidez. Dios no nos ha dado eso, sino nos ha dado eso, lo que Dios nos dio: poder, amor y autodisciplina. Y hay algo que está sucediendo en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de todo lo que está sucediendo. Lo que se ha apoderado de la gente es el miedo. No podemos ignorar la realidad de lo que está sucediendo. Entendemos, seguimos las reglas: quédate en casa. Si no tienes que hacer trabajo esencial, en otras palabras, si no tienes nada que hacer en la calle, no salgas a la calle. Muchas de las personas están haciendo trabajos esenciales. La iglesia, parte de nuestro trabajo, la función que tenemos es esencial, porque es el medio de administrarle a la gente, de tocarle a la gente. Pero no estamos reunidos en el templo. No estamos teniendo los congregantes venir al templo. Personas que trabajamos en las áreas médicas, tenemos que estar atendiendo y estar presente a las necesidades de los pacientes. Y es cierto, es esencial. Pero en medio de todo esto, en todo lo que está pasando, hay gente que es atada por el miedo. Es atada por el miedo. La gente está preguntando, ¿qué si me enfermo? ¿Qué va a suceder? Hay muchas cosas que no han pasado y ya la gente dice, ¿y si me quedo sin trabajo por meses, por años? A lo mejor me voy a morir. Ya en su imaginación, ellos ya están comiendo su última comida, ya están pagando su último recibo, porque ya no saben qué hacer. El miedo las atormenta. Incluso algunos, durante la noche, el miedo entra a su recámara, a tu sueño, a tu mente, y estás soñando de que estás enfermo, que mucha gente está enferma. Unos dirían, bueno, eso parece una película de zombies y todos están enfermos y lo que está sucediendo. Pero es el miedo, es el espíritu que está operando. Entonces es bien importante entender esto, que cuando vives en miedo no podrás caminar en fe. Digan conmigo, si vivo en miedo no podré caminar en fe. Entonces hay algo bien importante entender esto, que mientras tú vivas con el miedo no vas a poder caminar en fe. Y quiero hablar a tu vida, quiero ministrar a tu vida diciendo que mientras tú vivas con el pánico, con el miedo, tú no vas a poder caminar en fe. Y eso es lo que Dios quiere, que tú puedas caminar en fe y no en miedo. Porque la Biblia dice que Él no te ha dado un espíritu de temor. No viene de Dios. Entonces tú no puedes decir, ay, es que este de Dios quiere que yo tenga miedo a la tragedia, a lo que está sucediendo. Y muchos, miren, el miedo no solamente afecta en esta temporada de pandemia. El miedo ha afectado en muchas áreas, en muchos aspectos. Muchos por miedo no han logrado nada. Hay algunos que dicen, por miedo no comencé este negocio, por miedo no me metí a la escuela, por miedo no me casé, por miedo no serví a Dios, por miedo realmente no he decidido entrar a su reino, por miedo no se han comprometido a Dios. Algunos dicen, pues por miedo yo no diezmo, porque si diezmo me voy a quedar sin dinero. Por miedo algunos están encerrados, no logrando los propósitos de Dios. Y lo interesante de todo esto es que algunos por miedo nunca comienzan algo, y cuando lo comienzan nunca terminan.
Entonces, ¿qué es lo que está operando en la vida de mucha gente? ¿Qué es lo que está operando en la vida de las personas que están pasando por esa etapa de sus vidas? Bueno, lo que los ha atormentado no es solamente los cuidados, sino ahora es el miedo. El miedo, porque dice, es que todo esto se han ido a un extremo de no nomás de protección, sino al extremo de todas las áreas de su vida por miedo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, obrando a través de ese espíritu? Ese espíritu de miedo está obrando en la humanidad. Incluso estaba viendo un análisis de una psicóloga mencionando de que hay ocasiones que hacemos compras compulsivas porque psicológicamente somos movidos por lo que alguien más está haciendo. Si una persona mira que si no sabías tú nada del papel del baño y tú miras una persona que está llenando su carrito de papel del baño y tú miras otro carro y tú miras otra persona, tú dices, bueno, es que algo está pasando, tengo que hacer yo lo mismo. Compramos esto, compramos el otro, hacemos el otro. Entonces el miedo opera a través de víctimas que han perdido la fe. Entonces es bien importante entender esto, que en el reino de Dios el miedo no es una de las características que Dios ha dado para sus ciudadanos. Nosotros pertenecemos a un reino y eso se llama el reino de Dios. Y en ese reino, ser parte de este reino, su voluntad siempre prevalece. No puedes tú tener fe y a la misma vez tener miedo o gobernado por el miedo, porque número uno, Dios no te ha dado un espíritu de temor, te ha dado un espíritu de empoderamiento, de poder. Entonces lo importante es entender que parte de ser ciudadanos del reino de Dios es que esta característica no tiene nada que ver en nosotros. El miedo no es parte de mi vida. Algunos me han dicho, apóstol, pastor, ¿usted no tiene miedo de lo que está pasando? Tengo los cuidados, pero no tengo el miedo. Hago lo que tengo que hacer, mantener mi distancia social, tener el higiene necesario, tener los cuidados necesarios, la gente, que es la forma que estamos teniendo servicios. Pero tengo miedo, no. Y hay gente que dice, pero no tiene miedo que si se enferma y se llegara a morir. Bueno, si Dios ha determinado que yo tengo que morir mañana, bueno, así lo determinó Dios. Pero ¿por qué voy a tener miedo a la muerte? Porque si estoy en Cristo, sé que es ganancia. Pero si el tiempo de Dios no ha llegado para mi vida, no voy a temer a algo. Incluso la Biblia dice que Job tenía miedo. Job era gobernado por miedo y a lo que le temía le sobrevino. Entonces quiero decirle esto: el miedo que tú tienes, el temor que tú tienes, a lo que tú le temes, es a lo que te va a terminar matando. Es lo que te va a terminar afectando, es lo que va a terminar dañándote, robándote la paz. El miedo fue la primera reacción. Quiero que tú entiendas esto. El miedo fue la primera reacción adversa que experimenta Adán y Eva después de haber comido del fruto prohibido. Entonces, número uno, el momento que Adán peca y Eva pecan, ambos, lo primero que experimentan, mire, antes no había miedo, antes todo era perfecto, pero después de la caída del hombre entra y se apodera el miedo. Entonces miren lo que dice Génesis capítulo 3. Vaya conmigo ahí donde está en su casa, a su Biblia. Génesis capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y vea lo que dice: tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué es lo primero que sucede cuando el hombre peca? Bueno, se aparta de Dios, declara el estado de independencia, pero lo que entra ahora es gobernado por el miedo, por el espíritu de miedo, por el miedo que entra a su vida. Como consecuencia, tuvo que enfrentarse a otras realidades nunca imaginadas. Porque la realidad es que cuando entró miedo a su vida,
por el momento que se desconectó de la fuente, o sea, Dios, tuvo que enfrentar otras realidades nunca imaginadas. Después del miedo entró inseguridades, entró tristeza, amargura y la expectativa de una muerte siempre presente en su vida. Entonces, eso es lo interesante. El momento que miedo entra a tu vida, vienen otras realidades que nunca te hubieras imaginado. Hay realidades como inseguridades que vienen a tu vida, preocupación, dudas, cuestiones que vienen y todo comenzó con esto que se llama miedo, las cuales, vea esto, nos provocan pavores y no solamente esto, que nos alejan de entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Mi pregunta para ti, si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué estamos siendo atormentados por el miedo de la sociedad y el miedo de todo lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿A qué le temes? ¿A qué tienes miedo? Esto no es negligencia, no es que no tengas los cuidados, no es que tú no tengas todo lo que estás haciendo, pero ¿por qué dejas que el miedo atormente tu casa, tu hogar? Estás pensando de que ya todo lo peor de lo que va a suceder si todavía nada de esto ha llegado a tu vida. Y quiero decirte algo, yo creo lo que la Biblia nos enseña. Yo creo que la mano de Dios está sobre los hijos de Dios. No somos exentos a enfermarnos. Algunos creyentes, pastores, líderes han enfermado. ¿Saben lo interesante? Y a través de todo esto hay gente que dice, bueno, tanta fe que tenían y se enfermaron. Pero mientras estamos en el cuerpo y estamos en esta tierra, no, hay cosas que no vamos a evitar. Pero ¿sabe? La Biblia dice que el justo tiene muchas aflicciones y el Señor nos libra de todas. Entonces, pero no puedo vivir con miedo y no debo de vivir con miedo, porque no es lo que Dios estableció para sus hijos. Se dice que hay 7 miedos básicos, 7 miedos básicos, los cuales una persona sufre o es atada a ellos. Hay 7 miedos básicos a los cuales tú y yo podemos ser atados. Y es bien interesante. Cuando estaba yo estudiando y preparando esto, viendo esto, algunas de las cosas que podemos ser atormentados, y son muy básicas, pero es una realidad. Por ejemplo, toda persona tiene miedo. Número 1, le tiene miedo a la pobreza. Por eso trabaja tanto, tan duro, porque no quiere caer en la pobreza. Algunos están preocupados. Ya se está imaginando y si termino en la calle, y si esto llegara a suceder, vamos a terminar en la pobreza. Hay 7 miedos que gobiernan la humanidad. El primero es el miedo a la pobreza. Nadie quiere, toda persona tiene miedo llegar o caer en la pobreza. Número 2, miedo a la crítica. Hay personas que viven con el miedo a crítica. No saben cómo tolerar la crítica. No saben cómo enfrentarse a la crítica, especialmente cuando alguien los critica o van a hacer algo. Dice, no lo hago porque tengo miedo que me van a criticar por lo que estoy haciendo. Algunos, mire, hacer esto, estar en público, hablar en público, uno tiene que aprender a recibir todo tipo de crítica. Algunos les va a gustar, algunos no les va a gustar. Algunos van a decir que tenemos demonios, otros vamos a decir qué tremendo está ungido. Pero la realidad es que las críticas, si tú te preocupas por las críticas, tú nunca vas a poder lograr tu propósito, y el miedo a la crítica nos va a detener. Entonces, si me criticas o estás criticando a alguien, quiero decirte algo, eso no es un miedo para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, un espíritu de temor. Número 3, algunos tienen el miedo a la salud. Especialmente cuando tú vas al médico, vas a la clínica y entras a
a chequeo anual o entras porque te sientes el dolor de cabeza y has tenido un dolor de cabeza, pero después te das cuenta que tu familiar murió porque tenía un tumor en la cabeza, y tú dices, es que voy porque mi familiar murió de un tumor en la cabeza, y yo creo que yo también tengo dolores de cabeza. Él comenzó también con dolores de cabeza. Probablemente yo también tengo un temor, tengo miedo y tengo temor a que yo también tengo un tumor. Entonces llega un momento donde estamos con miedo a la salud. Entonces ese es el número 3, el miedo a la salud. Tendré las enfermedades que mi familiar tuvo. Número 4, pérdida del amor. Algunos tienen miedo a perder el amor de su vida. Incluso hay personas que permanecen con personas abusivas, violentas, personas que los han engañado o engañado por mucho tiempo. Viven en una vida miserable en ese matrimonio. Y no estamos insinuando que el divorcio es de Dios, pero hay personas que viven en maltrato, son golpeados, maltratados, ridiculizados en su matrimonio, pero porque tienen miedo a la pérdida del amor, de que no van a encontrar a alguien que los ame. Y es bien interesante. A veces dice, vemos personas que llegan y dice, ¿sabe qué? Es que tengo miedo perderlo, tengo miedo perderla, y es que no voy a encontrar a nadie más. Por el miedo que son atormentados, y muchas de las veces están en relaciones tóxicas, viven en relaciones tóxicas, pero por el miedo permanecen ahí por mucho tiempo y de tal manera pierden el interés. Bueno, número 5, otro miedo que tienen es la edad. Tienen miedo a envejecer. Hay personas que cuando llegan a los 40, a los 50, su sistema cambia, su mente cambia. Algunos tienen miedo, se ven y cada vez que se ven al espejo ya ni se quieren ver al espejo porque están viendo que les salen canas. Dicen, un año más, ni me digan. Pero quiero decirle algo: cuando tú no tienes un espíritu de temor, cada año que tú cumples, tú dices, gracias Dios, porque estoy cumpliendo un año con propósito. Pero hay personas que tienen miedo a la edad. Y hoy comúnmente o frecuente oímos frases como, me estoy haciendo viejo. Y lo interesante es que el miedo a la edad, algunos se pierden porque hay personas que llegan a los 40, 45, a los 50 y quieren ser los jovencitos de 20 años. Están llegando a los 40 y dicen, ay, es que tengo que volver a la juventud. Entonces, por el miedo a la edad. Número 6, pérdida de libertad. Todo mundo pelea la libertad, todo mundo. Entonces, eso es algo muy importante. En la sociedad lo que más se pelea es por la libertad de derechos, la libertad de hablar, la libertad de expresar, la libertad de religión, la libertad de muchas cosas. Entonces, el miedo a perder libertad de algunas cosas en nuestra vida nos atormenta y nos gobierna. Número 7, otra de las cosas que el ser humano tiene miedo es el miedo a la muerte. Y eso es bien interesante. La gente teme la muerte. Sí, no te desconectes, te estoy hablando a ti. Algunos tienen miedo a la muerte, y aún creyentes, es impresionante que en medio de momentos como estos verdaderamente se revela tus principios, tus valores y sobre todo la fe que tú tienes, y saber en qué está fundamentada verdaderamente, si está en la roca o está en la arena. Porque hay personas que tienen miedo a morir, tienen miedo. Creo 100% que debemos de tener un plan. Tenemos que tener un plan porque todos hemos de morir. Tenemos que tener un plan de testamento ya asignado. Debemos de tener un plan de tal manera de que, bueno, ya tenemos terreno porque todos vamos a morir. Pero hay personas que dicen, es que tengo miedo, si muero, si esto pasa, si eso sucede.
Y a veces tienen tanto miedo a la muerte que la muerte les llega prematuramente antes de su tiempo. Y esa es otra de las cosas que estamos confrontando en esta era, en este tiempo, es el miedo y la muerte prematura. Porque quiero decirte algo, que la muerte Cristo la venció, y la muerte no va a llegar a tu vida hasta que el Señor no la determine. Porque si no ha llegado a tu vida, va a tocar a tu puerta, pero en el nombre de Jesús lo reprendemos. Va a tocar a tu casa, va a tocar a tu cuerpo, va a tocar a tus hijos, pero en el nombre de Jesús lo reprendemos, porque no tienes parte ni suerte, porque Cristo lo venció. Alguien diga amén. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Porque hemos estado hablando del miedo, pero ¿qué es el miedo? El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quiero decirte esto, que todos nosotros como seres humanos tenemos, fuimos formados a tener sensibilidad, pero a la misma vez tener sentimientos y percibir momentos de miedo, que no siempre es malo, porque son alertas que vienen a nuestra vida, que nos enseñan, o son alertas que nos llevan a entender que hay un tipo de peligro. Pero a veces el miedo puede causar que viene una sensación de angustia, porque ya no es simplemente miedo, sino ahora es un espíritu de miedo o temor que provoca un momento de presencia donde no es algo real, pero lo he hecho tan real a mi vida. La palabra miedo en el griego es la palabra fobia o fobio. Entonces, entender esto es donde entendemos la palabra fobias. Fobias es entender el temor. Entonces, la palabra miedo puede ser temor a algo. Tengo temor a esto. Pero el problema no es el tener el temor o miedo, porque todo como ser humano, aún yo, en momentos he sentido miedo. Pero es muy diferente cuando el espíritu de miedo entra a gobernar nuestra vida. Y yo quiero decirte algo. Unos años atrás, esto me está recordando de un suceso que nos pasó. Le pasó al apóstol Ernesto Veloz cuando él perdió su vida. Una de las cosas, yo nunca había sentido miedo en mi vida, pero quiero decirte esto, por primera vez experimenté, después de que él pasó un incidente, ambos de mis pastores, mi padre espiritual, mi madre espiritual, el apóstol, los fundadores de donde estamos, o iniciales donde estamos del ministerio, Ernesto y Sara Veloz, ellos pasaron por un momento muy difícil. La iglesia pasó, pero vino un miedo, vino un espíritu medio sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas y aún sobre nuestra iglesia, donde gente decía: no vayan porque esto le va a pasar a ustedes también, no regresen porque así como ellos fueron golpeados por el crimen, por lo que sucedió, también ellos van a pasar, ustedes van a pasar por lo mismo. Entonces entró un espíritu de miedo a nuestra vida y Dios nos estaba preparando para esto. ¿En qué manera? Cómo confrontar el miedo y cómo ser libre. Número uno, tuve que entender que el miedo no es de Dios. Y algunos han pasado por diferentes circunstancias. A lo mejor te robaron. Y yo no sé si usted ha estado en un momento donde alguien te robó y entras a la tienda y ahora tienes miedo porque si te robaron en la tienda dices que me van a robar. Si te robaron en el carro, es que toda persona es sospechosa. Todo porque hay alertas a nuestra vida. Pero ahora el miedo comienza a gobernarnos. El temor no solamente se convierte en un temor, pero ahora se convierte en un espanto. Es un terror. De aquí es donde tomamos la palabra fobias o fobia, que vienen terrores nocturnos. Algunos no pueden dormir en la noche con la luz apagada porque tienen miedo.
sufren de pánico, de miedo, de temores en la noche. Y yo te estoy hablando ahorita en ese momento que todo miedo, todo temor que ha entrado a tu casa, lo reprendemos, lo cancelamos, porque como ciudadanos del reino, usted y yo vamos a dormir en paz y vamos a estar en paz. Y quiero decirte algo, el temor no es de Dios. Algunos están pasando momentos donde tuvieron una pérdida de un ser querido, algo le sucedió, una tragedia vino a tu casa. Hoy en este mismo instante hay personas que dicen: conozco a alguien que se contagió de este virus, de esta situación, y ahora que si yo también estuve expuesto, que si yo. Pero quiero decirte algo, reprendemos el temor que ha entrado a tu casa, que ha rentado a tu mente, que ha entrado en donde tú estás, porque no es de Dios, no es de Dios. Hay algunos expertos y que dicen que han identificado 400 distintas tipos de fobias. Pero recuerde, el miedo no es de Dios. No importa cuántas fobias haya, no importa cuántas fobias haya, no importa cuánto pánico haya. Quiero decirte que el miedo no es de Dios. No, Dios nos dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Todo miedo es producto de una imaginación. Es un producto de una imaginación. Entonces, si pierdes la fe, entonces, ¿qué debemos hacer en ese tiempo? Debes mantener la fe. Vamos a hablar fe, vamos a hablar. Mire, apague las noticias. Es que tengo que ser informado. Apague las noticias. Se está envenenando, se está enfermando. Escuche palabra, escuche nuestros videos, vaya a nuestro canal, vea todo lo que estamos haciendo, escuche, lea la palabra de Dios, escuche. Tiene que escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero es que tengo que estar informado, es que me contaron. Mire, quiero decirle algo. Hoy es el tiempo que usted tiene que poner atención, porque hay muchas cosas que están entrando a su mente y se están convirtiendo en producto de imaginación, y ahora se han tornado en miedo, en miedo. El temor a Dios no es lo mismo. No es lo mismo que tener miedo a Dios. El miedo y la cobardía no es producto del Espíritu de Dios. No es producto. A lo que tú le tienes miedo, eso se convierte en tu enemigo. Tome nota, vuélvalo a repetir, escúcheme bien con claridad, comparte esta frase, ponlo en tu Facebook, ponlo en tu perfil, ponlo como un momento de una palabra. Es esto: a lo que tú tienes miedo, eso se convierte en tu enemigo. A todo lo que tú le temes es lo que se ha convertido a tu enemigo. Mire lo que dice Job capítulo 3 versículo 25-26. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido todo lo que yo temía. En otras palabras, a todo lo que Job le tenía miedo, eso es lo que vino sobre su vida. Sí, escúchame bien con claridad. Si tú le temes a esto que está pasando, sí va a venir a tu vida. Si tú piensas que te vas a enfermar y te vas a morir, lamentablemente lo que te voy a decir no te va a gustar, pero esto sí va a tocar a tu puerta, eso sí va a suceder, porque cuando el temor y el miedo opera tu vida, te va a robar la paz. Eso no significa que tú tampoco vas a ir a tentar al Señor y tú vas a decir: bueno, yo no tengo miedo, voy a salir a la calle. No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que si tú le temes a todo ese tipo de cosas que está sucediendo en el mundo, te va a dejar en la ruina, te va a robar la paz, te va a robar el sueño, porque la preocupación no te va a traer paz. Y dice: no he tenido paz. Vea esto, Job dice mismo: por el miedo, el temor, se me fue la paz. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El miedo te va a traer perturbación a tu mente, a tu espíritu. Vas a estar turbado, no vas a poder dormir, no vas a poder estar en paz. Que sigue diciendo la palabra de Dios en este principio? Es que todo lo que tenía miedo, esto me vino a perturbar. Entonces,
En el reino de Dios no hay espacio para cobardes. Escúchame bien esto. En el reino de Dios no hay espacio para cobardes, porque la cobardía opera porque hay ausencia de fe. Entonces, cuando entra la cobardía en la vida de una persona, cuando fe lo ha dejado, cuando no hay fe, no tienes el valor para entender o emprender cosas nuevas que vienen a tu vida. Esto no solamente te estoy hablando de lo que está pasando en este momento, pero algunos de ustedes ya tienen miedo y temores de mucho tiempo antes atrás de que esto llegara. No has tomado la decisión de comprometerte, no has emprendido ese nuevo trabajo, no has emprendido la nueva jornada de aprender un nuevo lenguaje, no has aprendido el momento para poder salir adelante en una nueva carrera porque tienes miedo. No has comprometido una iglesia porque dices que el pastor anterior me falló y hoy donde estoy en esta iglesia solamente vengo como visita porque no soy fiel y no me quiero comprometer porque me dañaron. Algunos de ustedes no se han querido casar, siguen solteros. Quiero decirte, te estoy hablando soltero, ese es el tiempo donde no le tengas miedo al compromiso. Y algunos de ustedes casados están casados pero le han tenido miedo al compromiso. No le tienes que tener miedo al compromiso. Comprométete a tu matrimonio, comprométete a Dios, comprométete. Líder, te estoy hablando, líder. Algunos de ustedes líderes han dejado de ser fieles a Dios en todos los aspectos, en su servicio, en sus finanzas, porque dices que tengo miedo a comprometerme, es que siempre parece que me comprometo, más problemas vienen. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes, ¿se da cuenta? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras dice: mira, ni en el reino de Dios los cobardes entran. Entonces, si tú eres gobernado y empoderado por el miedo, tú no tienes acceso a entrar al reino de Dios, no solamente al venidero, sino al que está presente operando en ese tiempo, porque en el reino no podemos ser parte del reino de Dios y tener miedo y temor. ¿Cómo ser libre del temor? Quiero ir terminando. ¿Cómo ser libre del temor? Dice, bueno, enséñeme cómo puedo ser libre del temor. Qué bueno que me preguntas, porque te voy a decir cómo puedes ser libre del temor. Número 1, confianza en Dios. La única manera que puedes ser libre del temor es que tú tengas confianza en Dios. La única manera para ser libre del miedo es poniendo nuestra confianza en Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 25 al 26 dice: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová serás tu confianza. Mire lo que dice: el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esto es poderoso, porque en medio de ese tiempo debemos poner nuestra confianza en Dios. Donde hay amor, no hay temor, no hay miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Entonces, tú tienes que entender esto, que tenemos que tener confianza en Dios. Número 2, cómo vencer y ser libre del miedo. Tener revelación de que Dios está con nosotros. Tú y yo tenemos que entender esto, que Dios es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay ninguna arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Quiero decirte esto, que estamos cubiertos con la sangre de Jesús, somos parte de su reino. Y esto es que si yo no tengo revelación de que Dios está con nosotros, cuando tú no sabes que Dios está contigo, que tú no sabes que Dios está a tu favor, tú vas a vivir atormentado por temores y miedos. Isaías 41:10. Esto es algo poderoso que quiero que tú
puedas ver. No temas. Se dice que la palabra no temas está 365 veces para cada día de tu vida. No temas. Dios le dijo a Abraham, no temas. Dios le dijo a Moisés, no temas. Dios le dijo a María, no temas. ¿Se da cuenta? Dios nos vuelve a recordar a nosotros, no temas. Te estoy hablando, que tú que me estás viendo, no temas. Y Dios dice esto en Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Digan conmigo, siempre me va a ayudar, siempre me va a ayudar, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es bien importante, que Él está contigo. Número 3, confronte sus miedos. Si tú no confrontas con lo que tú estás luchando, te va a dominar, te va a gobernar, te va a destruir. Confronta tus miedos. Recuerda que todo lo que tú tienes miedo es lo que te va a atormentar. El enemigo siempre usará el miedo para detenerte y paralizarte. El miedo es producto de imaginación, de sucesos no basados en una realidad. Los 7 miedos, los 7 miedos básicos eran estos. ¿Por qué? Porque es lo que nos detiene. Algunos de nosotros batallamos con todo esto que afecta a nuestra vida. Pero quiero decirte esto: tú tienes que confrontar tu miedo, tienes que confrontar todo lo que tú estás enfrentando. Y cierro con la misma escritura, Romanos 8:15. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento, en esta noche. Mientras estoy terminando en esos últimos minutos, quiero orar por ti. Quiero que todo lo que tú estás pasando en tu mente, todo lo que tú has estado sufriendo de toda esta confusión en el mundo, sí, es cierto. No podemos ignorar lo que está pasando. Algunos le llamarán a usted fanático, religioso, porque usted tiene fe de que Dios va a darle vuelta a lo que está sucediendo. Y créemelo, Dios no miente y Dios es fiel a su palabra. Por lo cual en este momento todo miedo lo cancelamos en el nombre de Jesús. Todo miedo que te atormenta, todo miedo que viene a afectar tu casa, todo miedo que ha venido a afectar tu hogar, lo cancelamos. No tiene parte, no tiene suerte en tu mente, en tu espíritu, en lo que tú estás viviendo. Quiero decirte algo: que la mano de Dios cubrirá tu casa, el favor de Dios cubrirá tu hogar. Todo lo que tú estás pasando, declaramos sanidad, declaramos rompimiento, declaramos fe, declaramos que Dios te da un espíritu de poder. Sé empoderado por la palabra, sé empoderado. Anima tu fe, agarra ánimo en medio de esta pandemia, agarra ánimo en medio de todo lo que está sucediendo. Lo vamos a contar, y aun si Cristo viniera en esta noche, no vamos a salir derrotados con un espíritu de temor, sino vamos a saber que hemos sido adoptados, y como adoptados, como hijos, podemos llamarle a Él Abba Padre. Él no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino te ha dado amor y te ha dado autodisciplina. Y te estoy bendiciendo en este momento. Gracias por ser parte. Yo oro que tú estés bien, que tú estés saludable y que la mano de Dios proteja tu casa. Te bendigo. Gracias por ser parte. Sigue mandando tus peticiones. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ser parte. Te bendecimos de parte de la pastora Juanita y yo, familia Veloz, bendecimos tu casa. Gracias por ser parte de la familia de Libertad Espiritual. Bendiciones, y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.